La semana pasada se dio a conocer un dictamen por parte de la Profepa que confirma un derrame de cemento en cuevas de la ruta del tramo 5 del Tren Maya. Una situación que ya se había venido denunciando en incontables ocasiones por parte de ambientalistas. Es más, algunos buzos mostraron estos videos en donde se da a conocer y donde se exhibe que no solo se trata de estas columnas enormes que están perforando las cuevas subterráneas, sino además que para poder colocarlas, como no quisieron invertirle en la tecnología necesaria, se generó un derrame de cemento de forma tremenda, que está afectando, obviamente, a la fauna de la zona, pero que además está generando un desequilibrio que ellos dicen sería a estas alturas irreversible, pero que si se continúa con él, el daño puede ser cada vez mayor. Queremos platicar de este tema con el doctor Fernando Díaz Barriga, justamente investigador en materia ambientalista y con quien ya de manera previa habíamos hablado del impacto que está generando el Tren Maya. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jessica. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, pero obviamente muy preocupados por esta situación. ¿De qué tamaño es el impacto ambiental que se está generando con esta construcción del Tren Maya, particularmente esto que está diciendo Profepa del tramo 5? Mira, basado en la información a la que tenemos acceso, evidentemente, con que fueran las 5 cavernas que dice el dictamen de Profepa, con eso ya nos preocuparíamos mucho. Pero yo creo que estamos muy lejos de conocer realmente cuál es el impacto del Tren Maya desde el origen hasta lo que se pretende ser el final allá por Quintana Roo, que ahorita están parados, pero que algún día va a terminar. La zona geológicamente es una zona muy inestable porque hay muchas cavernas, porque a ese tipo de acuífero se le llama que es un acuífero kárstico, es decir, hay mucho calcio y permite que el agua de la superficie, que cualquier contaminante de la superficie, impacte el acuífero. ¿Y cuál es el asunto? Pues que es un solo acuífero. Entonces, si se contamina por la zona de Tulum, pues afecta a la ciudad de Tulum. Si se contamina por Cancún, pues va a afectar a Cancún. O sea, esto tiene una consecuencia no solamente en la zona, para la naturaleza, en la zona, en la parte local, sino que se puede extender a todas las demás áreas. Uy. Pero además se está evitando que este acuífero pues se autoabastezca en las lluvias, porque al estar contaminado pues se va a llenar de agua, pero va a estar contaminado. Sí. Y esto es algo increíble, ¿no? Increíble, que teniendo la alternativa, o sea, ya habían destrozado la naturaleza con toda la zona hotelera, ya sí lo habían hecho. Pues ahí quédense y dejen la selva libre, y pues no, se les ocurrió hacerla por la selva, y esto es apenas el principio. Vas a ver al ratito que todo se urbanice alrededor de las estaciones del tren, y bueno, sí, es muy preocupante. Ahora, doctor, ayúdanos a entender lo que dice la Profepa, que por cierto este informe que presenta no es porque haya querido, sino porque lo obliga un juez, y la Profepa se limita a esta zona que le está pidiendo el juez, pero como tú lo decías, nos falta conocer todo lo demás. Ayúdanos a entender estas palabras, porque lo que dice el informe es que con motivo de la construcción de los pilotes que soportan al viaducto elevado, donde correrá el Tren Maya en el tramo 5 sur, cemento que se solidificó en las áreas secas y cayó en el cuerpo del agua presente en las cavernas afectadas, estará generando una permanencia en la zona. ¿Qué significan estas palabras, doctor? Los ambientalistas desde el principio habían dicho que el tramo que habían puesto para el Tren Maya pues no era un tramo adecuado porque pasaba sobre cavernas. Entonces el peso del tren pues no daba. Entonces tenían que hacer, pues hagan de cuenta, un segundo piso, ¿sí? O sea, tenían que poner pilotes en las cavernas para sostener la vía del tren. Y claro, esos pilotes pues tienen que ser de cemento. ¿Ok? ¿Y dónde los tenían que enterrar? Pues en la caverna. ¿Y qué había en la caverna? Pues cuerpos de agua. Claro. O sea, era una lógica increíble.
Entonces, a la hora de hacer los pilotes, pues evidentemente hubo contaminación de concreto, y no es lo mismo hacer un pilote en una carretera que hacer un pilote en un cuerpo de agua. Claro. Entonces, no, muy triste. Ahora, Profepa lo dijo. Ahora, la consecuencia de esto es que tiene que haber una multa, pero eso no garantiza que la obra se suspenda. O sea, la obra está parada, sí, pero no suspendida definitivamente. claro. O sea, Profepa nada más va a castigar mediante una multa, alguien va a pagar esa multa, y el juicio de amparos va a seguir su camino. Ahora, doctor, en este sentido, ¿qué tendría que pasar? Idealmente, ¿se tendría que suspender la construcción? Por lo pronto, ya cancelar por completo, no solo suspender, sino cancelar por completo la obra, y tendría que venir un proceso de remediación, porque algo que dice este dictamen de la Profepa es que hay una afectación de carácter permanente a la zona, no solo porque están los pilotes colocados, sino además por este derrame de cemento. ¿Qué tendría que suceder en lo ideal, doctor? En un México real, lo que yo quisiera es que el amparo durara tanto que hubiera un cambio de administración federal, aunque ganara Claudia, ¿eh? O sea, la gente que viene detrás de Claudia Sheinbaum del área ambiental, o la gente que viene detrás de Xóchitl Gálvez del área ambiental, estos dos grupos es otro tipo de gente, ¿eh? Entonces, yo esperaría primero pues que termine la administración actual, que es la que está haciendo el berrinche. Pero... y que ya Claudia o Xóchitl tomaran otras determinaciones con estudios de impacto ambiental de primer nivel. Esta información que saca Profepa, que reconoce, ¿se puede negar? Porque cuando se le pregunta al Ejecutivo Federal estas informaciones, la respuesta es: yo tengo otros datos. Sin embargo, pues esta es información del gobierno. Profepa ya es parte de la Federación. Ajá. Profepa, esa es la importancia de esta nota, que Profepa ya es la Federación. O sea, Profepa ya es una autoridad que vigila. Es la autoridad de la Federación para vigilar. Entonces, el presidente podrá decir lo que quiera, pero no se puede engañar a sí mismo. O sea, por eso digo que ojalá el juicio de amparo dure más tiempo, para que haya cambio de administración, haya cambio de equipo, y que se realice un estudio de impacto ambiental de primer mundo. Ahora, doctor, es que parecería que no solo es el impacto de la obra, sino la forma descuidada en la que se ha llevado a cabo, porque, a ver, dentro del mismo informe se incluye el colapso del techo de un cenote que no tiene nombre, el lavado de una olla revolvedora, es decir, metieron a lavar esto dentro de uno de los cenotes, que han sacado, y extracción de agua sin autorización. Es decir, esto tiene que ver no solo con el impacto de la obra, sino con un mal manejo, con una indolencia, pues. Lo que pasa es que estaban ensimismados de que estaban trabajando para el señor presidente, y el señor presidente quería terminar el Tren Maya como antes de terminar su administración. Entonces le pidieron permiso a la Pachamama, y de ahí en adelante tiraron lo que tiraron, hicieron lo que quisieron, y en fin, una obra que pudo haber sido muy bonita, de haberse hecho de una forma adecuada, con estudios de impacto ambiental, con cuidados, con una planeación, pues no, terminó siendo un desastre ecológico, y esperemos, te repito, mi esperanza en un México real es que otro equipo retome la evaluación de impacto ambiental. ¿De plano ya no tienes fe en este gobierno de que pudiera tomar conciencia del daño que está causando? Sí, o sea, lo peor que nos puede pasar es que los jueces digan, ok, síganle, y pues le van a seguir de ahí en adelante, y todavía falta que pasen por Xiancán, que es un área natural protegida. Sí. O sea, no, es una locura.
¿Hasta dónde podría llegar el daño, la afectación? Es decir, en los efectos y en las consecuencias, digamos, secundarias que esto podría tener, como tú lo planteabas al inicio. Lo que preocupa mucho es que si tú me dijeras, es la pura vía, bueno, me preocupo, me molesta, me enoja la degradación de los cenotes, pero tú sabes que cuando se abre una vía, detrás vienen fraccionamientos, comercios, negocios, y bueno, ¿no? O sea, es decir, que la devastación va a continuar. Hace 40 años y pues nada, que ver con lo que soy. Este es el asunto que preocupa, que la devastación va a continuar y que los efectos hoy pues no son calculables. No, ya, el tren es una autorización de que puedes tirar la selva. Uy. Doctor, pues te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo. Hoy al menos los jueces han determinado, el juez ha determinado mantener la suspensión. Dicen no hay elementos para liberarla, se tiene que mantener la suspensión. Y pues como lo decías, la esperanza está en quienes habrán de llegar a la presidencia de la República. Te agradezco mucho, doctor. Sale, pues buenos días, un placer, hasta luego. Muy buenos días, el doctor Fernando Díaz Barriga.